ebbe luogo, il barone fu ferito per migliora, Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò, curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio Germoni è tardi. Yo considero que las personas no se dan cuenta, pero deben mucho a la música, porque la música está siempre ahí. Es una forma de expresión que no nace de pensar, nace del sentir. La música es magia, y es cierto. Las personas que tenemos el privilegio de vivir con ella, es algo muy especial. Cuando suena la melodía o coges una obra que no conoces, te sientes al piano y empiezas a tocar, de repente esa música parece como vitaminas que se ponen en los ríos de tu sangre y circulan por todo tu cuerpo, te envuelven. Y es como un estallido de repente, ¿no? Es algo... Es muy difícil de explicar porque la gente puede pensar, ¿pero qué está diciendo, Montserrat? ¿Qué está diciendo? Pues estoy diciendo que beber la música es lo mejor de la vida. Esta es la ciudad donde nací, la ciudad de Barcelona, mi ciudad.
Mi padre nos traía a pasear cerca del mar, que era su obsesión y la nuestra también, y nos llevaba al rompeolas. Y yo recuerdo que papá nos decía, un día cruzaremos este mar, este océano, y nos iremos a América. Después, cuando he cruzado tantas veces este mar, me daba como una inmensa emoción el recuerdo de todos los viajes de fantasía que hacíamos con mi padre. Estábamos, después de la guerra, pues en una situación difícil, pero sin embargo una situación agradable, porque les habían dado lo que les habían quitado durante la guerra civil a los abuelos. Yo tenía 6 años cuando vinimos y yo escuchaba en una gramola blanca esos viejos discos que papá tenía y que ponía siempre porque les encantaba la música. Y aquí es donde precisamente yo canté en una fiesta de Navidad. El área de Madame Butterfly que escuchaba siempre lo cantaba sin letra o repetía la misma palabra anterior. Un bel dì vedremo, 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 vedremo. Y creo que ahí fue el momento en que ellos decidieron que yo debería estudiar música. La primera vez que vine, asistí a esta clase. Y en este piano es donde nos hacía vocalizar doña Eugenia Kemeny. Al principio, pues, estuvimos 8 meses haciendo solo gimnasia. Algunos alumnos se fueron, otros pensaban, no venimos aquí para hacer ejercicios de submarinismo o de correr o de natación, sino para... Pero ella sabía lo que quería desarrollar el pulmón al máximo y la musculatura para después poder dar un apoyo al sonido. Esta es la sala de todos los sueños de los que hemos estudiado aquí. En esta salita de aquí daba mis clases de piano y está exactamente igual. Y luego por aquí es por donde me daban esos pases y muy, muy, muy despacito yo me acercaba a la puerta, que es esta, y yo me colaba por una puerta más de la esquina para que no me vieran, pero ahora lo haré por aquí. Bonito, ¿verdad? Y yo probaba a cantar cuando estaba vacío, hacía mis pinitos. Soc la cavaller, estic provant. Hola. Ese es el lugar donde en momentos de penuria tuve la inmensa suerte de encontrar este trabajo que yo no lo sabía hacer y que era un desastre, porque cuando me pusieron a cortar los pañuelos pues estropeaba más que no ayudaban, pero había gente muy buena y me ayudaban mucho, más que nada porque les di pena, esta es la verdad. Pues aún acuerdo. Y cuando tuvimos la desgracia de que nos invitaron a dejar la casa porque no podíamos sufragar el gasto del alquiler, veníamos aquí a estos bancos de la Plaza de Cataluña a sentarnos. Mi papá decía que gracias a esto que nos había sucedido teníamos la inmensa suerte de poder ver anochecer y de poder ver amanecer. Y ese cielo estrellado, si estuviéramos durmiendo en casa, no lo veríamos. Eran unos seres maravillosos y extraordinarios. De ellos aprendimos a vencer los obstáculos y es como un homenaje a su memoria a los dos por el gran esfuerzo y por la gran voluntad y devoción de convivencia que tenían con todos los seres que les rodeaban. Tenía que dejar los estudios por falta de medios económicos y estaba trabajando. Y el hermano de mi madre, que era vigilante nocturno
Le dijo que por qué no escribíamos a una familia de Barcelona que amaban mucho las artes. Fueron madre e hija, y mi hermano, sin oírle la voz ni nada, dijo que le ayudaría y que le daría tanto al año lo que hiciera falta. Entonces Ana, la madre, que era una persona estupenda, dice, no, señor Bertrán, dice, usted no sabe lo que es pasar hambre. Si tenemos un sobre con dinero, igual nos deslizamos a usarlo para otra cosa. Dice, ¿cómo quiere que lo haga? Dice, que pague usted directamente a los maestros y al conservatorio. Por el motivo que fuera, él dijo que sí. Estuve estudiando 10 años todos los días. Y en este momento yo quiero dedicarle un recuerdo muy especial a esta mujer que supo imprimir a su sabiduría la enseñanza de la técnica de una forma tan especial que hizo posible que en cualquier registro y en cualquier estilo de compositor el sonido surgiera natural, sin ningún esfuerzo, como si hubiera sido creado para eso. Y lógicamente eso pocos maestros lo consiguen, pero ella lo consiguió. Muchas gracias, Eugenia. Así pasó un tiempo hasta que los Bertrán me invitaron a ir a una torre que tenían, porque había una señora, decían que cantaba muy bien, que tenían mucho interés en que me escuchara. Entonces yo fui a la torre con un miedo espantoso, me entraron en un salón que había 4 pianos. Entonces empezaron a venir toda la familia y Conchita Badía. Conchita Badía era una persona tremendamente respetada. Era alumna predilecta de Enrique Granados y también había conocido mucho en su época en la Argentina a Manuel de Falla. Mamà va tornar i va tornar entusiasmada. Diu, avui he sentit una veu, noies. Una veu extraordinària. Però ella va veure de seguida que la veu de la Montserrat era per cantar òpera. Però creia que era molt important que la persona, encara que es dediqués a cantar òpera, també sapigués dir bé el lit, perquè això era una manera de preparar l'altre. Però m'ensenyava a cantar amb l'ànima, no m'ensenyava a cantar amb la veu. I ella sempre em deia que els compositors expressen la seva vida i els seus sentiments en les notes que escriuen. Diu, tu no els pots pas trair. Em va inculcar l'ànsia de descobrir. I l'amor a Strauss, ella sempre deia, és com un mar, és com un immens mar, un immens oceà, que té les tormentes i té les paus I els colors profunds. I em deien, com a persona, no com a cantant, has de fer cas de les inquietuds de la vida ni dels moments difícils, perquè això és l'escola, és la millor universitat que podem tenir, em deies. I aquesta universitat l'has d'aprofitar, perquè això és la sabiduría pel demà. Y le decíamos, tú estás aprendiendo ópera del telón para allá, tienes que conocer el liceo del telón para acá. Es impresionante escuchar en Mónaco. En el Radamés y a la Tebaldi en la ida, por un lado, por el otro lado, era también impresionante la sala con todo su esplendor. A mí me parecía increíble, pero siempre pensaba, cuando esté ahí abajo, cantaré todas estas óperas que sueño, todas estas heroínas. Y así fueron pasando las temporadas hasta los 23 en que me fui a hacer audiciones. Esta es la ciudad donde me dieron la grata nueva cuando vine a hacer una audición de que era mejor que volviera a España, me casara y tuviera hijos. Salí tristísima, empecé a llorar hasta llegar al Foro Itálico y me senté en la pequeña terracita que da al Coliseum. De repente oí una voz detrás de mí que decía, pero niña, ¿por qué llora usted así? Y le dije, porque quiero cantar y no me quieren. Se echó, medio sonrió. Dice, ¿puedo sentarme a su lado? Se sentó a mi lado
Y entonces le conté mi vida. Era un extraño, un desconocido. Me animó mucho ese encuentro y me dio como mucho ánimo y valor. Me fui a hacer audiciones, tuve la suerte de que salieran bien y llegué a Basilea. Vinieron mis padres, vino mi hermano y esto reafirmó el nudo familiar que siempre estuvo unido y que siempre lo estará. Vivimos 3 años en la Bachleitenstrasse. Esto era una guardilla, una de las habitaciones, esto la otra, y en la parte de atrás pues había una terraza que da al zoológico y que oíamos los buenos días de todos los animales que allí habían. Mi madre salía a las 7:15, porque a las 8 tenía que estar en Hanro. Mi hermano también para ir a la escuela universitaria que iba aquí. Y después mi padre también para su trabajo. Y yo era la que salía más tarde, porque los ensayos empezaban a las 10. Aquí encontré un ambiente cálido, familiar. Todos los colegas, la gente que trabajaba en el teatro, miraron de ayudarme. No hablaba una palabra de alemán entonces y me traducían las obras, me enseñaban a pronunciar. No suele encontrarse en los teatros esa atmósfera tan familiar, como de un team junto para que una obra salga bien. Audicionando en el rol de Mimi, obtuve mi segundo contrato, el cual me llevó todavía más lejos del calor del Mediterráneo. Y la Bohème me llevó al frío del norte de Europa. Y llegué a Alemania, en la ópera de Bremen, donde me ofrecían pues partes adecuadas a mi voz. Aquí comprendí que cuando se cantaba la Traviata, como hice por primera vez, por ejemplo, o el Trovador, obras que nunca había hecho antes, se necesitaba una preparación distinta. Y aunque tal vez no había la ilusión y el romanticismo que había en Basilea, sin embargo, aquí era la disciplina. De todas maneras, la época de Bremen me descubrió algo que yo ignoraba, y es que Alemania es el centro europeo, el corazón europeo de la música. Y yo creo que si pude ir después por todo el mundo como fui, fue porque mis principios de ese gran repertorio que conseguí entre Suiza y Alemania eran de una base tan sólida, no solo técnica en el canto, sino también en el conocimiento musical. A very long and slowly growing process, and she's taken that time and she's still going, and everything she did, every station in her career has been admirable for its own qualities. There were just no limits, just no limits. She did it all. Por ejemplo, Hermione. Turandot she did in San Francisco. Lucrezia Borgia in Carnegie Hall. The Requiem of Verdi. Rossini's Viaggio a Reims. Saffo de Pacini. Traviata. Payasos. Adriana Lecouvreur. Lucia de Lammermoor. Una forja del destino. Maria Stuart and Roberto Devereux. Sus Wagner o sus Strauss. The zarzuelas and the songs and the lieder and the literature. Da Mozart a Rossini, a Verdi, al repertorio tedesco, anche tutto quello che cantava era lei, no?
lei. Es gibt keine zweite Sängerin, wie von Norma bis Isolde. Von Donna Elvira, ihr Debüt in diesem Haus, über die Salome, Tosca bis zu Sieglinde in ihr Leben gesungen hat. Das ist absolut einmalig in der ganzen Musikgeschichte. Und das auf diesem Niveau. Precisamente aquí en Colonia vino a cantar María Callas La Norma y yo estaba en Bremen entonces y yo me moría por verla. Nunca la vi en escena, nunca. Y estaba a pocos kilómetros, yo quería venir y fui a pedir permiso porque tenía solo ensayos, no tenía funciones aquella semana. Ir a coger un tren, venir, escucharla y volver. Y no me lo dio. Yo recuerdo que cogí un tintero y lo tiré y había un cristal en la mesa y se rompió. Y me dijo, esto me lo va a pagar. Y yo le dije, sí, quédese todo mi caché, pero quiero ir a Colonia a escuchar La Norma de la Callas. No me dio el permiso. Entonces salí dando un portazo y entonces rompí el cristal de la puerta también. En el periodo de Bremen, Montserrat sufrió una especie de apatía. Entonces fue cuando dijo que no le compensaba. Me soltaste todo un discurso. Yo me acuerdo que te escuchaba y te dije, vale. Con los años que me había tragado de música. Con los años que me había tragado de asistir a clases. Sí. En los camerinos, Sí. en el escenario, de comparsa. O eres sordo y tonto o no te das cuenta del talento que tienes delante. Yo en mi recuerdo tengo el querer dejar la carrera y el que tú me lo impediste. El que te pusiste a hacer de secretario mío y me dijiste, te prometo que si no te gusta, dentro de un año volvemos a hablar y si no has obtenido lo que deseas, pues entonces haces lo que quieras. Y aquí, en este escenario, es donde debuté en enero del 62 con La Bella de Strauss. Fue una noche memorable y así lo explica el compositor Xavier Monsalvatge en un artículo, un artículo maravilloso en que realmente se da cuenta de hasta qué punto en esta noche había pasado alguna cosa muy especial. Las actuaciones de Montserrat Caballé en el Liceo han sido durante años los momentos álgidos de las temporadas del Liceo. Y en momentos de auténtica crisis, en momentos en que costaba mucho atraer al Liceo las grandes figuras internacionales, hay que decir que Montserrat Caballé nunca faltó a su cita con el Liceo. Y la tercera ópera que hice fue la que cambió mi vida. Fue Madame Butterfly. Aquí fue donde me besó mi marido de una forma que a los 6 meses me casé con él. Yo creo que soy la única Butterfly que realmente se ha casado con su Pinkerton. En un momento de la ceremonia
Me sentí como aislada, como flotando, como si me fuera. Miraba a la Virgen, escuchaba la voz del Padre Escarré muy como lejana, como si me fuera a marear, pero sin embargo estaba viviendo ese instante tan maravilloso. No hay nada en el mundo que pueda hacerme olvidar la emoción de ese día ni la felicidad que sentí. Porque cuando salíamos, yo le dije a Bernabé, ya soy tu esposa. Y él me contestó, no, Montse, ya somos un matrimonio. Y eso es mucho más que ser una esposa o un marido. Mademoiselle. Pardonnez-moi. Yo debutaba la Manon de Massenet, era la primera vez en mi vida que la cantaba y me dijeron, no vendrá, no vendrá. Y yo me armé de valor y le llamé al hotel. Me dice, ¿cuándo es el ensayo? Digo, pues mañana por la mañana. Dice, pues vendré. Yo lo anuncié con toda la alegría y todos me miraron y dijeron, pobrecita. Y justo íbamos a empezar y de repente desde detrás de la escena suena su voz. Cuando es una descubierta, ¿no? Como fue el caso de Montserrat, yo inmediatamente regresando a Nueva York hablaba de Montserrat. I was scheduled to sing Lucrezia Borgia, and very happily, I was having a baby then, and they got Montserrat to come in. Nobody knew her. Fue mi primera actuación en la ciudad de Nueva York y con una obra, la Lucrezia Borgia, que yo cantaba por primera vez. Durante los ensayos, Alan Oxenburg me ayudó muchísimo en el sentido de explicarme lo que tenía que hacer, cómo tenía que salir. Y en un cierto sentido me molestaba porque yo necesitaba toda mi concentración en aquello. Y recuerdo que él se dio cuenta en el ensayo general y me dice, todo lo que he estado hablando, ¿lo has asimilado? Y yo le dije, sí, sí, sí. A ver, sí, muy rápido. Dice, ya. Dice, ¿y lo piensas hacer? Y creo que me quedé otra parada. Y yo le dije, si lo recuerdo, sí. Porque no le quise decir que no. Y para que estuviera tranquilo, le dijiste, mira, después del área de salida será tal el éxito que yo voy a estar los 2 primeros minutos con la cabeza abajo. A partir de los 2 minutos voy a levantar la cabeza lentamente y voy a mirar el fondo de la sala fijamente. Cuando el aplauso crezca, me adelantaré un paso y haré mi primera inclinación. Y al final ya, para que paren de aplaudir, levantaré mi mano, así, y diré, a mí no. Me iré al podio del director de orquesta, tomaré la partitura y diré a Donizetti. El problema fue que el pobre director de orquesta no estaba prevenido y se pensaba que le ibas a quitar la partitura. So the night of the performance, I was in the lobby and there were tens of people selling their tickets because Marilyn had canceled. Finally, we all get inside and we're awaiting the performance and the performance begins. Y al salir tropecé con la alfombra y me agarré para no caerme porque la puntera me había ido dentro de la alfombra y no había podido. O sea, mi entrada fue realmente dramática en el Tranquillo y Fossa. Y me quedé allí y allí empecé a cantar las primeras frases del recitativo.
I slumped in my seat. It was incredible. I never thought I would hear singing quite like that. It was just you had to be there to believe what you were hearing. Your ears, you couldn't believe your own ears. One of the greatest overnight successes ever, that she just took New York by storm. And if you can do that, then you're in this country, that's for sure. El triunfo en Nueva York es significativo y es bastante definitivo. Hay algo que rompe las reglas de la física. Montserrat Caballé es una cantante donde el dominio de un instrumento y la capacidad de hacer música al mismo tiempo va contra la naturaleza. Montserrat's sound is legendary, and I do think that on top of that wonderful natural gift that she had, she worked very, very hard. Esa manera de flotar el sonido de Montserrat, esos pianos, esas frases donde parecía que podía cantar 3 páginas sin respirar, con un hilo de voz, pero que era de una belleza que te llegaba profundamente. Her wonderful vocal ability, her fabulous floated piano top notes, something we don't hear often enough these days. I don't believe there's any pianissimo in history that could match hers, because it's not just the fact that it's soft, it's the fact that there's something in the color and in the sound and the way she produces it that is pure magic. It carried you away, it transported you. It really did. It was a very special sound. Very special. When a person like Montserrat comes, who has qualities of music and of the utmost singing control, it's for us everything that we dreamed about that happens then. Montserrat was at home in both worlds, the great Italian spinto and the bel canto. Not many people did that. Maybe Callas. Her Desdemona, I remember, you forget to move your hands because you're so admiring her on the stage. This is the most ideal Verdi singing you can imagine. So I was in heaven. I couldn't wait for the next performance. Lei sapeva usare questa voce a disposizione del compositore, no?
Allora lei faceva della musica e cantava in una maniera unica, con la sua personalità, con questa sua voce, questa sua arte che è meravigliosa. Tengo que decir algo de mi carrera, tengo que mezclar inmediatamente con mi hermano Carlos, porque desde los primeros años, primero como secretario y después como asesor artístico, que no como agente, ha cuidado mucho, por ejemplo, las tesituras en las obras, la distancia entre funciones. Ha habido pues momentos como cuando en el Metropolitan me ofrecieron el debut con Gioconda, por ejemplo, y con Manon Lescaut y un par de obras más dramáticas. Él dijo absolutamente que no, que ya esperaríamos otras temporadas en que me pudieran ofrecer algo para mi repertorio, para mi tipo de voz, digamos. Pero sí, tenía razón, porque gracias a ello, pues, he tenido una carrera sana vocalmente, ¿no? Si tú provocas un esfuerzo innecesario, aceptas un repertorio no conveniente a tu edad en aquel momento, te puede llevar a que a los 30 años pues tengas que pensar en hacer otra profesión. Carlos Caballé ist ein alter Freund, ein genialer Mann, ein Mann mit prophetischen Gaben, wie ein Sänger wird, was ein Sänger können wird und was ein Sänger nicht können wird, und hat viele Jahre die gesamte Opernszene von Verona bis Wien und von Barcelona bis New York geprägt. Natürlich hat zu diesem Tandem auch José Carreras dazugehört. Carlos fue al estudio del maestro Puig para audicionar a una soprano. A su llegada escuchó a través de las paredes una voz de tenor. Nunca supe el nombre de la soprano. El nombre del tenor lo sabe todo el mundo. Al año siguiente debutaba conmigo y el espaldarazo final fue cuando se me pidió y accedí a cambiar mi título elegido en la Scala de Milán por un ballo in maschera. Fue la ocasión del gran trampolín para la carrera mundial de José. El esfuerzo valió la pena. Después Carlos le hizo debutar en el Met, Viena, Covent Garden, Salzburg con Karajan. Durante 25 largos años llevó su carrera y creo que el sueño de todos se hizo realidad. Aber auch viele, viele andere. Man darf auch, wenn man über Carlos spricht, darf man Juan Pons nicht vergessen, die Montserrat und Carlos zu dem gemacht haben, was heute geworden ist. Cantaba en el coro del liceo como bajo y de repente un día me viene y me dice Carlos, Monse, yo quisiera que escucharas una voz que le hacen cantar de bajo y es un barítono. Y Siciliani, Francesco Siciliani, que era muy amigo de mi hermano, el director de la Scala de Milán, le dice, nos gustaría inaugurar con Falstaff, Carlos, pero no hay barítono. Y Carlos dice, yo tengo uno. Asistí a todas las clases desde un punto de vista interés personal. He vivido allí todos los estudios de Montserrat. Y quizá esto también ha servido para formarme, además de lo que yo haya podido estudiar y aprender en música particularmente, de formarme para mi futuro trabajo sin darme cuenta.
Carlos, en el fondo, es una especie de kingmaker. Si no hubiera sido llevada por una mano y una guía tan dotada, yo no hubiera hecho la carrera que he hecho. Ni tan longeva, ni tan adecuada. Montserrat gave me, like with few other singers, Plácido also, gives me a level to judge everybody else from. Pasamos unos años, la verdad, que son significativos en nuestras carreras, donde todo era descubrirse, todo era un misterio. condenes, Navarra, ay, ay, ay. No me condenes, Navarra, Lucerico, palomino. Su interpretación es siempre dentro de la música, o sea, siempre te encuentras con él. Tú haces una frase, después ella te contesta de otra forma y esa misma forma en que te contesta ves la belleza del sonido. Tú mismo tratas de superar todavía esa frase si es que puedes, ¿no? Es una competencia sana. Es como un abrazo, es como una unión muy grande y eso no sucede siempre en escena. I think that is just what we would call a quirk of nature, that our voices come together and they sound good together. It's a question of not only being on the same wavelength, but it's also being able to listen very, very carefully to the other singer, to be able to send signals to each other somehow, usually with, something on the hand. I'm running out of breath, I don't know about you.
big scene followed that duet, you know. And of course, I had to wait a long time because the ovations always just went on and on and on. And listening to them sing that wonderful duet from Semiramide was one of the greatest experiences of my career. There was a state visit to London, and they have alternate flags all the way up the Mall for the visitor and for the British flag. And the visitor, it was an Italian flag, and she said to me, "Charlie, what does this mean? Does this mean the Italian Prime Minister is in London?" I said, "No, not necessarily, madam." I said, it could be that the Queen's gone out shopping, and this is to tell her that she has spaghetti bolognese for lunch. La London Opera Society y su directora Danny Davis me dijeron que cantara una obra de bel canto y sugirieron la Lucrecia Borgia que había hecho en Nueva York. The whole place went absolutely crazy after the first act. The audience stood up and applauded her unanimously. And then the second performance she did for me a year later was Il Pirata. And she'd had an accident 2 months before in New York, and she'd broken her knee. But she managed to come to London and appear in Il Pirata on crutches. And she sang like a goddess. También aquí he hecho los ensayos de grabaciones y la mayoría de mis discos están grabados aquí en Londres. Y aquí canté infinidad de obras porque fue como una luz de contratos que me dieron. Yo fui a Londres, cantaban Los Malos en Máscara, ella, Renato Brusón y Pavarotti. La noche de la premier me llama, todos nerviosos, ¿cómo va a ir eso? Para ir a comprar vídeos. Y entonces nos vamos a His Master Voice, ella con sus bisones, sentados en el suelo, cogiendo vídeos y la Monchi diciendo, la túnica sagrada la tenemos, ay, no lo sé. Y claro, la gente se quedaba como muy acojonada, porque es que esa mujer, al cabo de 3 horas, tenía que estar en el Covent Garden cantando Un balo en máscara. Una de las cosas muy bonitas fue la inauguración con Tosca, después de que la había hecho María Callas. Y tenían el libro con todas las indicaciones de la puesta en escena de Zeffirelli y los movimientos no me iban bien. Y yo llamé a María a París, eran 10 días antes de que ella falleciera, y se lo expliqué. Y me dice, pero que no lo ve que yo soy alta y tú no, que yo soy delgada y tú no, y que yo tengo unos brazos muy largos y tú no. Dice, dile que me llame, que quiero hablar con él, y haz tu Tosca como la has hecho toda la vida, que es como tienes éxito y tal. Bueno. Y me viene y me dice, señora Caballé, he hablado con la señora Callas y ella tiene razón. Esta mise en scène fue hecha para ella y entonces, claro, hay ciertas cosas que a lo mejor no quedarían bien. Digo, mire, es que las copias siempre son malas. Y ya fue cuando ella falleció. Por este motivo me emocioné mucho cuando me puse las mismas joyas que ella llevaba, los mismos pendientes, la misma corona. Y yo creo que la casa, me refiero
a este teatro se dio cuenta tanto de lo que ella representaba para mí, que me prestaron el vestuario de la Tosca para que lo usara también en otros teatros. En infinidad de ocasiones he cantado con él. Creo que tenía una sana envidia de mí como mujer, porque María tenía por compañero solo el éxito. Y cuando el éxito falló, la soledad era muy grande. Siempre que hablaba conmigo, era como si se bajara del pedestal. Era como si fuera un poco una hermana mía, era algo así. Y ese sentimiento yo lo sentía hablando con ella, en su casa de París, en Nueva York, en Londres. Era siempre una conversación de dos mujeres. Nunca fue ni la diva ni la cantante que habló conmigo. Siempre fue la María, sencillamente. She needed a pianist to play for her, and I was very nervous. I thought, oh my goodness, okay. And I started to play for her, and I began to understand much more about who she was besides just the singer. She liked the idea that I was a woman, and she told me at one point that she thought I had a certain passion that only a woman could feel. So many people's lives changed because they knew Monse and because she inspired them to have the strength to do something that hadn't been done before, as she herself did, I think. For the opera world has been a revolution, a real revolution. It's amazing. I mean, now I'm going into opera. Forget rock and roll. It was the first time that we met. How can I forget the moment that you stepped into the room? You took my breath away. God willing, we will meet again someday. Questo è grandioso, no? Solo lei poteva fare una cosa così, una cosa unica, no? Con questo spirito che ha sempre avuto. Make the voices sing. Start the celebrations and rise and shake the foundations from
remember Fred saying to me, well, he said, I can't go on stage and do my usual, things because, she's opera singing now. Maybe I better tone down the act a bit, And of course, what he'd temporarily forgotten was this was an operatic diva. When she went on stage, she was like a bloody volcano. She just went, wah! And as soon as she started, he looked over at me and thought, bloody hell, I've got competition here. And it was actually quite a fiery combination. Yeah, he grew into the pot. His explanation simply that he suffered for his art. No bass. And I just thought maybe one song or a duet. And she said, only one song? Are you sure? You only want to do one song? And I said, well, let's see how we get on, if you like more of my music. And she said, how many songs does a normal rock and roll album have? And I said something like 10. Oh, we'll do 10 songs then. So, so she just said, yes, write 10 songs, like tomorrow. The still and calm releases sweep into my soul, but slowly takes control. The way he was telling me that, I am a seropositive, he says, and I developed the illness. I says, but you are so strong, and you sing like you sing, and yes, I still can do it, he says. But it comes a moment no more, and I know that. And I want you to know, because it's my duty to tell you this. I say, no, it's not duty, but I am very thankful that you have told me, because that means I have your friendship, and this is most important as anything to me. Quizá por esta visión global de este mundo que ella ha recorrido, está siempre abriendo ventanas, está siempre contemplando el conjunto del mundo y sabe mirar a los más menesterosos. Je dois dire que tout de suite j'ai été fasciné par le fait qu'elle a tout de suite accepté de faire une soirée spéciale en l'honneur de notre fondation. Je la connaissais peu, c'est vrai, mais j'étais tout à fait touché par son grand cœur, sa façon très simple de parler, d'être consciente des problèmes de l'humanité. Ну, что сказать? Я знаю, что Монсеррат Кабалье посвящает много времени концертам, которые она дает для спасения детей, для помощи бедным. Вот мне кажется, что это тоже чрезвычайно важное качество ее характера. I admire that very much, and I admire even more so the fact that she's done it in such a discreet manner. Because I said it has not been in the forefront, and I think that's the way it should be. La salida es lo difícil, pero ya cuando te lanzas, ¿verdad? Te embebe y te olvidas. Y digo yo, te vas a otra dimensión, flotas, ¿verdad que sí? Exactamente, hay tarde que yo parece que mi cuerpo no pesa. ¿Verdad? Y lo terrible del toreo también es que cuando un torero es sensible y el mensaje es quitarle aquello tragedia, es lo bonito. Es que no hay ensayo, ¿verdad? Ahí no tenemos ensayo. Eso es verdad.
ci si intendeva bene, insomma. Poi c'era la musica come rapporto, come discorso. Mi ricordo per esempio in questo viaggio a Reims le risate che ci siamo fatti insieme, ma durante la recita, no? Per cui lei cantava e rideva, no? Ci divertivamo insieme. It's a certain kind of magic. No, sardina, chico, man, no mentes maldita la araña que tiene una barriga pinta una guitarra bailando sin que una está junto a dolor. ¡Ay! Malaya la araña que a mí me picó. Aber das Publikum war ja wie verrückt heute Abend, nicht? Die Leute haben gebrüllt. Ja, bezahlt sie gar nicht. Was? Ja. Durch Oberland und durchs Oberland ab nach die zwei Schätzchen, welches mehr ist. En este teatro vi una de las grandes funciones de Montserrat, una Norma extraordinaria que en los anales de la Scala pues está ahí escrita, ¿no? Vi cómo el teatro reaccionaba después de cantar a Casta Diva. Fue increíble, no solo esta Norma, sino un ensayo general con público en el cual, pasados unos 40 minutos de la obra, es la entrada de Norma. Sí. Paraste la representación. Sí. Yo dije, maestro. Y dijiste una famosa frase. La orquesta está alta de tonalidad. El murmullo que se armó en la tremendo, sala. La dirección del teatro. Tierra, eran trágame. 10 personas corriendo arriba y abajo. It was the 50th anniversary of the premiere of Turandot. And as you know, Turandot does not sing in the first act. So I went and we started the first act, and in the interval, Montserrat calls that she has a pain in her back, she cannot sing this evening. So I went out and I said, Signore, la signora Cavalier non può cantare questa sera. Vogliamo i soldi indietro, we want our money back. Disgraziati, shouting and screaming. And the next day, on the front page, is a big picture of Montserrat. And this was, I got very angry. I phoned Montserrat. I said, you are sick, we were booed, and your picture is in the papers. This is no good. All great singers cancel. There are some singers that never cancel, that they can hardly bring out a sound and they don't cancel. They also make the public suffer. What is the difference between a prima donna and a terrorist? And the answer is, you know, you can negotiate with terrorists. Por ejemplo, con Traviata fui a Viena y en Viena me encontré con un maestro, que no diré el nombre, pero que era muy pesado de brazo, digamos. Y recuerdo que yo llevaba un ramo de flores en las manos. Cogí el ramo y se lo tiré en la cabeza en medio del público. Se paró la función. I wouldn't say she was stubborn, but I would say that she was very insistent. Pero hay algo que no funciona como a ella no le gusta, veía cómo movía el tacón, quiere decirse que tormenta podemos tener. Y entonces, ¿es verdad o no? No decían nada, no decían nada. We were doing a recording of Norma together in London with Joan Sutherland and Luciano Pavarotti in the cast and myself. And the first day, we all sort of assembled for a rehearsal, I think. Montserrat came in and she brought a bouquet of flowers for Dame Joan Sutherland. You know, she walked up and presented the flowers to Dame Joan, and Joan Sutherland said, "Oh,
flowers for the prima donna. And Montserrat said, no, no, flowers from the prima donna. She really is a great companion. She can make one laugh. I love it. Es un tostón impresionante después de una tosca o después de una víspera siciliana o después de un Don Carlo, de lo que sea. Tener que arreglarte para ir a cenar, aunque sea en el mismo hall del Metropolitano, donde sea, y contestar a todas las preguntas que todo el mundo pregunta lo mismo. Tienes que dar las respuestas, si no iguales, similares. Y aparte de esto, no te dejan cenar. Pero siempre te queda el desmayo, que eres especialista en desmayarte. No, hombre, especialista, no. Sobre todo en Estados Unidos, en Norteamérica, eres la especialista. И мы уже все знали, а все хотели еще репетировать. И в это время Монсеррат мне сказала: Эллина, хочешь пойти домой? Я говорю, я просто умираю от счастья. Если мы сейчас уйдем домой, я просто буду в счастье. Она мне сказала: знаешь что, я сейчас, говорит, упаду в обморок, ты не пугайся. Я помню, не успела она это сказать, как она завалилась на меня. She can take care of herself. We don't have to worry about her. Pues, por ejemplo, con Karajan, cuando me dijo en el Verdi Requiem en Salzburg, esto tendría que ser así. Digo, ya lo sé. Y dice, ¿por qué no lo hace? Digo, porque a mí me gusta de esta manera. Se quedó un momento parado y dice, gut, machen wir so. Me dijo, sí, pues lo hacemos así. Y después me dijo que la convicción con que lo dije era algo que a él también le pasaba. On pouvait, avec une femme d'un tel talent, arriver au grand niveau de tragédie dans l'art lyrique, dépasser largement le simple phénomène vocal. Et ça s'est passé dans Norma. Je crois que c'est un des sommets de sa carrière, cette représentation, parce que tout y était. Et le soir de la grande première de Norma, il y avait un Mistral énorme, immense. Et le vent soufflait comme fou, et elle a décidé de vaincre la force des éléments. Et c'est absolument inouï parce qu'elle a l'air d'une sorte de déesse au milieu du vent avec les voiles qui flottent, et elle chante et tout ça, et on est complètement transporté. Il est très difficile d'écouter et de voir ça sans ressentir à l'intérieur comme une commotion artistique et musicale totale. Je crois qu'on a rarement été si près de la perfection. The bel canto, I think, because it's the most virtuosic repertoire in the soprano literature, is the real a point at which we can say, aha, this is the full artist, this is the complete artist.
The Norma, you know, is just legendary. There aren't too many ladies that can become legendary in that role. It's just, well, I don't have to tell people this, it's the most taxing role, perhaps, of all. This opera requires you to do everything. Fast notes, high notes, slow notes, long notes, low notes, emotions that are difficult to portray. Nous avions travaillé beaucoup ensemble sur le personnage, parce que dans le fond, il ne faut jamais oublier que quand nous avons fait cette Norma en 1974, dans l'esprit du monde entier, Norma appartenait à Maria Callas. Quand Maria faisait Norma, elle était la grande prêtresse, d'abord. Et quand elle avait la scène avec ses enfants et qu'elle levait le couteau, on était très surpris qu'elle ne tue pas ses enfants. Elle aurait dû les tuer. Montserrat Caballé, jamais. Montserrat, la mère, encore plus que la prêtresse. Et quand elle lève le couteau, on sait déjà que jamais elle pourra le faire. Et ça change toute la vision de l'œuvre. And I think Mose at the same time was able to make a person also a representation of all women. And we all felt her pain, her betrayal, her love, her forgiveness, and her ability to open it to the audience and say, I feel like you do, and you feel like I do. I don't think a voice that beautiful ever sang Norma before. There were other great Normas, but they didn't have a voice like she did. And for me, she was the best Norma. Absolutely. But this sound has to be born with you. There are sounds that are big, there are sounds that are small, but the knowledge of how to use it, this is a mastering of yourself. And to know that, you have to know your body, like everything you do in life, you have to know also how to produce the sound. El aire, la intensidad del aire es la que produce la vibración en las cuerdas vocales, porque los armónicos de un sonido dependen de las vibraciones que haces. Si las vibraciones son un poco forzadas, esos armónicos son duros normalmente y se pierde un poco el color natural del sonido que tú tienes. To bring this thing up. Hacer un poco de gimnasia o les haces hacer una gimnasia, por ejemplo, de hacer fuerza hacia abajo. Es la que necesitas para llenar el pulmón. Si tú al mismo tiempo que inspiras, haces fuerza hacia abajo, el pulmón se expande al máximo.
a medida que la vas conociendo, descubres primero que es un ser muy desconocido, muy difícil de conocer, que no responde para casi nada a la imagen que da y que en ella hay dos elementos que te deslumbran. Y son, para mí, la inteligencia, es intuitiva e inteligente como pocos seres he conocido, y luego tremendamente curiosa, lo que se traduce en haber ido buscando en bibliotecas y en lugares insospechados partituras y heroínas que luego ha puesto en pie en los escenarios, y que yo creo que el tiempo demostrará que gracias a la curiosidad de Montserrat Caballé hoy forman parte del repertorio del siglo XX. Y donde más polvo hay, allí voy, porque quiere decir que hace mucho tiempo que no se ha ojeado, y normalmente aparecen obras muy valiosas. Requiere mucha dedicación, pero bueno, forma parte de mi trabajo y forma parte de mi gran afición. Мы с ней работали вместе в Испании, в Переладе, когда поставили оперу Пучини, опера-балет «Левиль». Это старая опера Пучини, которую никто никогда до этого не ставил, потому что где-то Монсеррат нашла эти ноты раннего молодого Пучини. Questa è una sorpresa, è la Sinfonia dell'Ernani di Bellini. ¿Sinfonía de Hernani? La Sinfonia dell'Ernani di Bellini. No. Ma è una meraviglia. Questo microfilm, come abbiamo fatto con l'altra opera di Donizetti. E io, fra tutti i ricordi che ho tanto cari, ho quello spartito che tu mi hai fatto avere della Lucia, il manoscritto. Io sono felice di averti dato la Vierge di Massenet. La Vierge, sì, senz'altro. Perché è una delle cose più belle. Se la prossima sorpresa non so quando sarà, però ci sarà. Sarà presto. Beviamo un po' il caffè. ¿Vuoi zucchero? No, no, grazie. Yo estaba en ese momento buscando un trabajo, ella estaba buscando una secretaria, y entonces dijimos, ¿por qué no probamos? Porque en definitiva yo también lo que me gustaba era este mundo y trabajar con mi padre y trabajar en el mundo del teatro. Y entonces empezamos a probar. Total, que en los 6 meses, hasta hoy son ya 17 años y los que nos quedan. Si no hubiera esta armonía a mi alrededor, yo nunca hubiera podido hacer la carrera que he hecho. Bernabé, cuando nació, mi hijo me refiero, era cuando Bernabé estaba cantando La Tosca, y era tremendo ver cómo en cada entreacto llamaba desde Pittsburgh para ver cómo iba y tal. Cuando él volaba, el niño ya había nacido. Cuando nació era después de que me habían dicho que no podría tener más hijos. Y cuando Bernabé y Carlos trajeron a la clínica a mi hijo, se quedó muy parado, la miraba, y entonces me dice, tu mamá ponte buena y no te preocupes, que yo cuidaré de mi hermanita. Me hizo mucha alegría eso que dijo el niño. Mis abuelos fueron las personas que de alguna manera nos criaron con visitas habituales, porque mis padres tenían mucho trabajo entonces y venían siempre que podían, con avión, con coches, donde podían, básicamente estar con nosotros.
porque viajar deambulando en el periodo de estudios es un poco difícil. Y a nosotros nos pareció mucho más correcto que se quedara con los abuelos, porque pasamos 22 años residiendo en Estados Unidos, pues era muy largo, muy largo. En ningún momento se puede decir que es una infancia marcada por la soledad o por la tristeza, en absoluto. Y verdaderamente, en cuanto había 3 días, acabábamos el ensayo directos al Kennedy Airport, tomábamos el avión, al día siguiente estábamos aquí y después volvíamos. Fue una época de nuestra vida muy intensa en viajes y muy intensa en trabajo. Entendimos, yo pienso con posterioridad, la responsabilidad, el tremendo trabajo, la tremenda disciplina que ella tiene y lo tremendamente competitiva que ella es, ¿no? Sí. Ha vivido para esto, ¿no? Y solamente para esto, ¿no? Y para nosotros también, pero que le ha robado tanto tiempo que a lo mejor hubiese podido ella hacer otras cosas, ¿no? En la vida normal y cotidiana, ¿no? Yo sé lo que sufría y cómo deseaba estar con los hijos. Pero bueno, en fin, era nuestra profesión y teníamos que llevarlo de la mejor manera, como así lo hacíamos. Maya en Pekín me dijo: Montse, tu niña se mueve como una bailarina. Yo me quedé muy sorprendida y dije: ¿tú cómo lo sabes? Y entonces allí mismo dijo: a ver, hazme algunos pasos. Y Monsita lo hizo con mucho pudor y dijo: tiene que venir conmigo. Y entonces se fue a vivir a Madrid. Ingresó en el Ballet Nacional de España como estudiante. Tenía 17 años y, bueno, pues yo ofrecí con mucho gusto que la niña estuviera en mi casa. Yo le daba clase de historia y esa clase de historia iba mezclada con historia de la música y un buen día la escuché cantar por los pasillos de mi casa, que tenían una gran acústica, y pensé que sería bueno que por qué no se animaba a estudiar un poquito de canto. Mi gran tristeza fue no bailar, ¿no? Pero de repente decía, caramba, bailando tengo todo este proceso que tengo que pasar, ¿no? Ya encima me lesiono, ¿no? Como cosas en contra, ¿no? Y de repente cantando veo que todo el mundo se vuelca y todo el mundo piensa en las posibilidades que puedo tener. Entonces pues dije, pues bueno, será por algo, será otra forma de expresar lo que siento dentro, que quería expresar bailando, pues será otra forma de expresarme, ¿no? Ver cantar juntas a la madre y a la hija, pues me emociona enormemente. Es para mí compartir cosas con mi madre que quizá antes pues no había compartido, ¿no? Entonces es una manera de entendernos con los sonidos y pienso que si dentro de 10 años o de 15 años o 20 ya no lo puedo hacer, pues ahí tengo eso, ¿no? Y lo he hecho y lo puedo explicar a los que vengan después. Como marido es lo más grande que me ha podido pasar, porque es una mujer extraordinaria de bondad, no tiene una para nadie, me ha dado 2 hijos maravillosos y qué voy a decir, en fin, me volvería a casar con ella. Yo tengo un regalo para tu madre. Ah. Sí. Pero yo no cumplo nada. Te quiero, morena. Basta que me hago. Era el tenor de los agudos. No he tenido que bajar nunca ni la bohème ni nada de lo que he cantado. Lo cantaba siempre a tono y espléndidamente bien. Консерватория – это одно из самых престижных мест для концертов в нашей стране. Был прерван концерт, и в середине концерта ей сказали: «Монсеррат, сейчас вы будете непосредственно говорить с космосом». Был просто шок, было прямое включение в космос. Космонавты сказали тогда: «Монсеррат, что у нас на борту ваш диск, и мы слушаем ваш божественный голос».
Montserrat Caballé ist die universalste Sängerin unserer Zeit. Моя дорогая Монсерраточка, я хочу пожелать вам, моя дорогая, еще долгих-долгих лет жизни и долгих лет творчества. Я думаю, что все мы ждем каждого вашего концерта с нетерпением. И красота вашего голоса украшает нашу жизнь. Ella sabe muy bien que hay momentos en que la vida casi se te está escapando. Y entonces, al vivir un instante más, que es un instante menos, se valora en toda su profundidad. Y es cuando no se pierde un solo instante, cuando se vive con plenitud. Las grandes cosas hay que hablarlas poco y las grandes cosas hay que tenerlas íntimas. En el 74, cuando me operaron de la esterectomía total, pues me hablaron de un tumor maligno que habían sacado y más tarde en el 85 me diagnosticaron otro. Pero creo que es algo que hay que tenerlo muy presente y hay que tomarlo con mucho coraje, con mucha dignidad y sobre todo sin aspavientos. Si tú tienes el libro de tu vida para tu futuro y lo tienes tan lleno, no tienes tiempo de pensar en otra cosa, porque no hay tiempo para más. Hay tiempo para correr a hacer maletas, para correr a cantar en mi caso, ¿no? O para correr a estudiar nuevas obras. Montserrat is someone that always lives today, but even more tomorrow. What do I sing next year? What do I sing in 2 years? Her ability to be so positive about music and about herself, because she's a very happy woman. The mission is the music. It's not the money. She goes to UNICEF, she goes to UNESCO, she goes to those organizations and she helps. Because she knows that music will help. It's not a big deal to get up at 6 o'clock in the morning, taking a plane at 8 to be in Munich today and tomorrow in Moscow and the day afterwards in London. You don't see what happens behind. And her personal and her musical life is one. And this is why she's so strong. Fue mi sueño. El sueño realmente de un adolescente que estudiaba allí arriba y soñaba con bajar abajo a cantar. Que cuando el teatro estaba vacío se paseaba por los pasillos. Me sentaba en los escalones y me pensaba que era la reina de Inglaterra. De repente escuché en la radio: ha cedido el techo. Y yo pensé, si se ha hundido el techo ya no hay teatro. Yo me iba a Londres a grabar y entonces le dije al chofer: Rafael, olvídate de ir al aeropuerto, llévame a las Ramblas. Y vine directamente a ver esas ruinas y lloré como todo el mundo. La tragedia del incendio provocó que el liceo pidiera la ayuda de los artistas más ligados a la historia reciente del teatro. Y la primera que contestó afirmativamente fue ella, fue Montserrat. La primera y la que invirtió más esfuerzos, la que dio más conciertos, la que participó en más actos para recaudar fondos y la que generó más complicidades para que esa reconstrucción fuera posible.
lo hicieron. Han reconstruido el teatro como era, pero con un escenario fantástico, al cual regresé para interpretar el rol de Catalina de Aragón en la ópera Enrique VIII de Camille Saint-Saëns. Comme une grande sainte, c'est Catherine d'Aragon. Et tout à coup, je reçois un coup de téléphone et on me dit, est-ce que vous voudriez remonter Henri VIII au Lycéum? Mais la raison, c'est que c'est Madame Caballé qui voudrait renouer avec vous cette collaboration que nous avons eue il y a plus de 26 ans avec Normand. Cet opéra, tout à fait, que moi je considère comme un grand chef-d'œuvre, qui n'avait jamais été rejoué depuis la mort de Saint-Saëns. Todo el mundo llora, parece un funeral. You done good, honey. Un beso e felicidades. Mia ammirazione per tutto quello che hai fatto, per quello che fai e sai benissimo che ti sono sempre vicino con tutto il mio amore. It has always been for me the greatest of musical pleasures. I love you as a person, as a musician and a singer, and I put my arm around you. God bless you. I was asking her one time, why do you travel and why do you sing so much? Don't you want to have sometimes a little break? And she says, I don't understand the question. I did it all my life.